La paz esté con ustedes. Amigos, en esta fiesta de la Sagrada Familia, es al día siguiente de Navidad, soy consciente que todos probablemente hayamos estado con nuestras familias recientemente, nuestra familia cercana, nuestra familia extendida. Quisiera contarles hoy sobre un miembro de mi familia extendida. Siempre me ha llevado a reflexionar sobre cosas más espirituales y teológicas el hablar de mi tío Tommy. Mi tío Tommy fue el hermano mayor de mi padre, aunque vivió varios años más que mi padre. Y el tío Tommy estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Debe haber estado en sus veintipocos en aquel tiempo y fue enviado a Inglaterra y luego a Europa. Y en 1944, en aquel invierno del 44, luchó en la batalla de las Ardenas. En fin, volvió a casa de la guerra y probablemente hoy diríamos que estuvo sufriendo de estrés postraumático o tendríamos alguna forma de diagnosticar lo que le sucedió, pero sea lo que fuere sucedió allá, lo afectó muy negativamente. Y el tío Tommy tuvo tiempos difíciles cuando regresó a casa. No pudo mantener un trabajo, tuvo varios trabajos diferentes y nunca lo mantuvieron por mucho tiempo. Entraba en conflicto, tenía temor de ir a trabajar o lo que fuera. Nunca se casó, así que nunca pudo realmente poner su vida personal en orden. Y era considerado probablemente por muchos de los integrantes de su propia generación como, bueno, el pobre Tommy, el pobre Tommy. Ahora bien, les diré, sin embargo, que los niños lo adoraban. Así es que, como sus hermanos tuvieron hijos, mis primos y yo, nos reuníamos en la casa de nuestra abuela para todos los eventos importantes. Y estaban allí todos los adultos y eran, por supuesto, buenos con nosotros. Pero Tommy era especialmente nuestro amigo. Jugaba al fútbol con nosotros. Tengo vívidos recuerdos de jugar al fútbol en la calle frente a la casa de la abuela y de Tommy actuando como entrenador y como mariscal de campo. Y aprendí mucho sobre deportes de él cuando niño. Recuerdo íbamos al orfanato Angel Guardian, los oriundos de Chicago sabrán de qué hablo, y corríamos con él alrededor de la pista. Me recuerdo jugando al básquetbol con él cuando niño. El otro gran don de mi tío Tommy era, yo soy puramente irlandés de ambos lados de la familia y él era como súper irlandés. Tenía el don de contar historias y chistes y del humor. Nos moríamos de risa mientras nos contaba estas historias maravillosas que encontrábamos muy divertidas y a menudo pienso que reíamos más por su risa. De todas maneras, era un cuentista maravilloso y nos contaba historias, practicaba deportes con nosotros y sencillamente fue un amigo genial. Pienso que lo que nos sucedió a muchos de los primos mientras crecimos, de algún modo dejamos atrás al tío Tommy y luego comenzamos a seguir adelante con nuestras vidas y lo demás. Vivía con mi abuela y ella vivió hasta ser una señora anciana. Cuando murió, el tío Tommy de algún modo quedó perdido y le conseguimos un departamento y se quedó allí por algún tiempo, pero luego bebía de más o perdía el rumbo o lo que sea. Simplemente era difícil mantenerlo sano y salvo. De todos modos, los años pasaron y pendía de la cuerda floja y era alguien que asistía a la iglesia. Fue una persona que incorporó de sus padres una profunda fe católica y la practicaba. Finalmente se convirtió eventualmente en un hombre anciano y resultaba, ¿cómo le diría?, dificultoso para Tommy, por diferentes razones, venir a las reuniones familiares. Entonces nos confabulamos con mi hermano para traerlo a su casa en Nochebuena, o tal vez un par de días antes de Navidad, para tener una cena especial con él. Mi tarea en esos días era buscarlo en su departamento, lo que siempre era un poquito desafiante, y traerlo a lo de mi hermano, y luego llevarlo de regreso. Esto transcurre el 23 o 24 de diciembre en Chicago. Habitualmente había un clima horrible, y nieve, y hielo, así que manejaba hasta el departamento del tío Tommy, lo recogía allí y lo llevaba en automóvil. Y para esta época ya estaba prácticamente sordo. Pensábamos que podría tal vez escuchar un poquito selectivamente, pero estaba muy mal. Y entonces teníamos estas conversaciones en el auto y él se mostraba muy atento, de un modo notable, respecto a las carreras de sus sobrinos y sobrinas. Estaba al tanto de lo que estábamos haciendo y mi hermano, durante aquellos años, realmente estaba escalando posiciones en su profesión, que era en el rubro de los medios de comunicación.
Fue reportero, luego editor y luego jefe de edición de cierta sección. Finalmente se convirtió en jefe de edición de uno de los grandes periódicos de Chicago. Realmente estaba dando grandes pasos. Así es que estábamos en el auto con el tío Tommy mientras yo conducía y él me decía, bueno, a Johnny le está yendo realmente bien. Y yo le decía, sí, ¿qué? Sí, a Johnny le está yendo bien. Luego hace una pausa y me decía, ¿y tú? ¿Sigues siendo solo un sacerdote? ¿Qué? Sí, todavía soy solo un sacerdote. Así era entonces la naturaleza de nuestra conversación con el tío Tommy. Llegábamos a la casa de mi hermano y recuerdo esto muy vívidamente. Era hermoso. Traía una gran bolsa, como una bolsa de plástico o de basura. Estaba llena de... no sé de dónde conseguí esas cosas. Juguetes y ropa para los hijos de mi hermano, que eran pequeños en ese tiempo. Y llegaba a casa literalmente como Santa Claus, con una bolsa sobre el hombro y allí la abría. Pienso que mi hermano y mi cuñada hacían una revisión cuidadosa de lo que había exactamente en esa bolsa antes que los niños pudieran jugar con ella. Pero ellos también lo adoraban, del mismo modo que había hecho cuando nosotros teníamos su edad. Sentían incluso en este hombre anciano que estaba sordo y muy complicado, reconocían esta especie de espíritu amoroso en él. El tío Tommy murió el día de Año Nuevo. Creo que fue en el año 2002, así que diría casi exactamente 20 años atrás. Y hay algo conmovedor en el modo en que murió porque incluso con todas sus luchas y todas sus dificultades, él seguía asistiendo a la iglesia, como dije, e iba a misa típicamente todos los días. Caminaba desde su departamento a la iglesia e iba caminando a misa el día de Año Nuevo. Y estaba totalmente sordo, así que no escuchaba el tráfico muy bien y fue atropellado por un automóvil mientras iba de camino a la iglesia. Y esta es una de las ironías geniales. Fue atropellado por un rabino que estaba de camino a su celebración en su iglesia. Y murió. Así es como murió Tommy. Y así todos quedamos atrapados por parte de la ironía y de algún modo lo conmovedor y bello de su muerte. Y recuerdo que predicando en su funeral dije, bueno, Tommy estuvo siempre decepcionado que yo fuera solo un sacerdote. Entonces dije, si me convierto en monseñor dentro de las próximas 2 semanas, sabremos que está en el cielo. De todas maneras, ¿por qué les cuento la historia del tío Tommy? Porque estaría dispuesto a apostar que casi todos los que me están escuchando tienen a alguien en sus familias como el tío Tommy. Apostaría que todos tienen a alguien que no está totalmente sano. Alguien cuya vida se ha salido de los carriles en cierto punto. Alguien que no encaja bien. Tal vez sea un poquito excéntrico. Y tal vez ustedes pasaron un cierto tiempo con ellos en estos últimos días. ¿Qué nos enseñan las familias? Una lección, creo, es que nunca llegamos a elegir a la gente que amamos, sino que se nos dan personas a las que estamos llamados a amar. Había un montón de personas en mi familia extendida, que eran muy adorables, que solo tenían buenas cualidades y era fácil pasar tiempo con ellas. Había alguno como el tío Tommy, que tenía cualidades maravillosas, que era un amigo querido para nosotros, especialmente cuando éramos niños, pero que a la vez tenía, no lo sé, una personalidad difícil. Tal vez sería sencillo decir, tú sabes, Tommy, no voy a tratar con él. Pero pienso que Dios, a través de nuestras familias, nos está dando personas que quiere que amemos. Y parte de lo que hace santas a nuestras familias es que tengamos esta capacidad, que cultivemos esta capacidad de amar no solamente a la gente que nos gusta, que hemos elegido para estar, sino a la gente que Dios nos ha dado para que amemos. Aquí hay algo más, una segunda lección espiritual que tomaré de la historia del tío Tommy. Nuestra familia tuvo esta especie de personaje maravilloso, estrafalario, excéntrico, el tío Tommy, que era parte de nuestra familia extendida. Cuando la palabra se hizo carne, cuando Dios se hizo humano, Dios se incorporó a nuestra familia. Ahora bien, la Santísima Virgen y San José son 2 de los santos más enormes, más sublimes de toda nuestra tradición. Sí, eran los miembros más íntimos de su familia cercana. Pero ¿alguna vez se preguntaron cómo habrán sido los primos de la Virgen María?
¿Cómo habrán sido sus primos segundos? Estaría dispuesto a apostar que había algunos personajes excéntricos entre aquellas personas. La Santísima Madre, por supuesto que no, pero sus primos segundos y terceros. Las personas que habrán acudido a sus reuniones familiares, apuesto que había algunos personajes raros, extravagantes. ¿Qué tal la familia del lado de José? ¿Tenía José algún tío excéntrico, o un tío abuelo, o un primo, o un sobrino? ¿Tuvo Jesús primos que eran tal vez un poquito difíciles para estar con ellos? ¿Que no sabían muy bien qué hacer con ellos? Sí. De hecho, revisen esas genealogías excelentes en los evangelios que cuentan la historia de la familia extendida de Jesús atrás en el tiempo. ¿Hay héroes? Sí, por supuesto. ¿Pero hay también muchos personajes sombríos? Seguro. ¿Un montón de personajes cuestionables? Absolutamente. Y este es el punto, mi segunda lección espiritual. Dios consideró conveniente entrar en una familia así. Dios consideró conveniente esta conexión íntima, sí, con la Santísima Virgen y con San José, pero también con todas estas otras personas que estuvieron conectadas a ellos. Todos esos parientes diferentes, todos esos parientes extravagantes, indudablemente parte de su familia. Dios los amó también. Amó a los héroes, denlo por seguro, y amó a aquellos que eran un poquito desequilibrados. Y esa es la razón por la que somos llamados a amar a aquellos que Dios nos ha dado para amar. No solamente a aquellos que nos caen bien, no solo a aquellos que elegimos, sino a aquellos que Dios nos ha dado para amar. Así que tal vez en este domingo de la Sagrada Familia estoy rezando una oración especial por el tío Tommy, que fue un buen amigo para mí cuando era niño y que fue un personaje maravilloso y también extravagante, excéntrico, con defectos. Está bien. Tal vez ustedes puedan rezar una oración por el tío Tommy de sus vidas y darse cuenta de que son llamados a amar, ¿sí?, a todos los que Dios los ha llamado a amar, porque esa es la manera en que Él se involucró en la familia humana. Y Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.